Daniel, lo más difícil que yo he hecho en mi vida es olvidarte. Y no sé si puedo hacerlo 2 veces. ¿Muy valiente? Yo también me sentiría la gran 40 armados. ¿Por qué no nos partimos la cara tú y yo? Tenés toda la razón, tecolote. Hace años que no mato un hombre a puño limpio. Me hace falta esa sensación. Frida, no te vuelvas a enredar con él, por favor. O sea, Daniel sí tiene derecho a ser feliz. Traje a Ida para que se retache a su rancho a trabajar. No, niña, yo creo que te estás confundiendo. Aquí en este rancho no tenemos ilegales. Ok, entonces no tendrá problema que le pida los papeles a toda esa gente que está trabajando aquí. ¡Eso! ¡Pliégatelo, Teco! ¡Ahí lo tienes! ¡Pliégatelo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Órale, pégale duro, tecolote! ¿Viste loca diciendo esas cosas? ¡Suéltame! Ah, ¿qué? ¿Estás celoso de que esté con el tecolote? Ay, ahora resulta que el violador se va a sentir mal, ¿no? A ver, yo lo único que estoy haciendo es salvándote la vida, nada más. Obviamente esta pelea la va a ganar Romero. Cuando le rompa la jeta al tecolote se ve detrás de vos. Por andar apoyándolo. ¿Qué crees, ah? ¿Que tu cabeza sea la próxima que cuelguen de ese palo? Pues no necesito tu ayuda. Puedo defenderme sola, ¿eh? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Qué que va a ganar el teco? Si eso pasa ya nos jod... Y ni crean que me van a asustar llamando al gobernador, ¿eh? Porque ese vato ya lo conozco y muy bien. Que, por cierto, aquí les traigo unos papeles. Fíjense que dice algo así como facturas infladas, propiedades a su nombre que no utilizan, unas transferencias millonarias a nombre del gobernador. ¿Quieren que les cante más o ahí le paro? Aida, ¿por qué hacer esto? Porque cuando te pedí ayuda te negaste. Cuando nos vimos en Matamoros te dije que me devolvieras mi trabajo. Eres un cobarde. Bueno, voy a parar. ¿Qué, hombre? Ya, no te vas a meter que si te pones a defender al patrón lo que vas a hacer, te va a cortar las... Me voy. ¡Vamos, con Romero! ¡Párate! Párate, pues, hombre. Seguimos faltando el respeto con Orrea. ¡Seguí! ¡Seguí, a ver! Me imagino que están enterados por la relación que tienen con el gobernador, que contratar a gente ilegal es una multa muy alta. Van a tener que pagar mucho dinero, aparte de que es un fraude migratorio. ¿Está enterado de eso, señor? Perdón. ¿Y que un agente de la migra traiga a mi rancho a trabajar una indocumentada? ¿Cuánto cuesta? Está muy equivocada, señora. La señora... ¿Cómo quieres que te diga, señora o señorita? Señor. La señora Aida Franco no es ilegal. Chéquelo. Es un permiso temporal expedido por el Homeland Security y ustedes están obligados a contratarla por haberla despedido injustificadamente. No será necesario hacer ninguna inspección ni amenazarnos. Aida queda contratada nuevamente. Perfecto. ¿Estás loco? ¿Tú quieres ir presa o qué? Mija, pues muchas felicidades, hombre. Te encargo que vigiles todo como quedamos. Gringos pelos de oro, qué gusto hacer negocios con ustedes, hombre. Muchas gracias. Sí, cómo no. Placer. Cuídate mucho, mija. Cualquier cosa,
Me marcas. Gracias. ¿Ok? Aida, mi amor, no tenías por qué hacer esto. Yo te quería ayudar, pero de otra manera. No te atrevas a ponerme un dedo encima. Y no me vuelvas a decir, mi amor. Eres el peor hombre que he conocido. ¿Así? Simón, lo tienes que hacer más en friega, Felipe. Entre menos tiempo estemos en el gabacho, mejor. Además, no le pongas tanto adorno. El plástico es nada más para que los dólares no se mojen cuando estén en el río Bravo. Oye, chava, te iba a preguntar algo. ¿De dónde saca las armas el Chino Park? Pues ese ya no es nuestro pedo. Seguramente son de países internacionales. Zonas de guerra, Europa, Asia, por ahí. ¿Y no crees que teniendo esas armas ganaríamos más? Oigan a Felipe ahora nos va a decir cómo manejar el business. El negocio de armas es un pedo más complicado, mucho más buscado y mucho más peligroso. Nosotros, los Acero Quintanilla, estamos hechos para cruzar gente por la frontera y pues el lavado de dinero. Mejor la dejamos así. Oye, llegando a México, ¿vamos a hacer lo que me dijiste? ¿A lavar el dinero con carreras de caballos, casinos y todas esas cosas? Mira, Felipe, yo estoy muy orgulloso de ti, pero no te pienso mentir. Este business al que le quieres entrar es un riesgo. Mucha gente ha perdido la vida por dedicarse a esto. Tú sabes que me hubiera gustado que pues, no siguieras mis pasos, que tuvieras una vida normal. Pero si le vas a entrar a este jale, tienes que saber que nada es seguro. Que siempre vamos a estar en riesgo, ¿ok? Desde que nací, llevarme este apellido es un peligro. La neta, no le tengo miedo al business. Estoy aprendiendo de los mejores. Y nada me va a pasar. Así mero. ¿Qué parte no está entendiendo usted, Marta Mónica? Que esa vieja no es una vieja, es un hombre, nos engañó. Yo no soy un hombre, soy una mujer transgénero, que es diferente. ¿Diferente? ¿Qué es diferente? Usted y yo tenemos la misma chinga debajo entre las piernas. Bueno, nací con cuerpo de hombre, pero mi mente y mi alma son de mujer. Mi alma, no me venga con esas A ver, espera un momentico, muéstrame sus... Compré por cotas. Ay, parce, le quedan divinas, todas paraditas. ¿Sabe qué, amiguita? Yo no juzgo a nadie, pero a mí sí me gustaría que me muestre su paquete, ¿cierto? Para yo poder entender qué es lo que está pasando. Pero ustedes piensan que esto es un circo, la mujer barbuda y ahora la mujer que es hombre. Pues no. Papi, no te pongas así. Esto no es tan grave. Es divertido. En la variedad está el gusto. Es como tener lo mejor de dos mundos en un solo cuerpo. ¿Quieres probar? Líbrese a la para allá. Y usted a mí me respeta. Ya quedó todo, mijo. Nos costó un chorro de trabajo, pero por fin Aida va a grabar todos los videos de este güey. Así es, mi amor. Y por eso me encantas, porque cuando te propones algo, siempre lo consigues. Siempre. Ay, siempre. ¿Qué? No, ni me vengas con esas cosas, que yo sigo enojada, mijo. ¿Qué, mi amor? Estoy contenta por lo de Aida, pero no. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Nada. Cosquillas. No, hombre, ¿cuál cosquillas? Que no, hombre, ¿cuál cosquillas, hombre? Ya, no, ¿cuál sonrisa? Vámonos. Ah, ¿te vas a poner así? ¿No me vas a perdonar? No. No vas a estampar. Que no, mijo, por favor, no, mijo. Hasta que me perdones. Pon las manos en el volante, pues. Ya ¿Me te perdonó? Ya te perdoné. ¿Me ama? Te amo mucho. ¿Cuánto? Mucho, mijo. Manéjele, pues, hombre. ¿Y mi besito? Ah, ¿Mi besito? ¿Mi besito? A ver. ¿La sonrisita? ¿Qué la chingada? Chula, mi vieja me decía, tan chula. ¿Quién la ama? Ah, hombre, mami. ¿Quién la ama? Usted me ama. Yo no te quise faltar el respeto. Tú me invitaste para la fiesta. Yo estaba de lo más tranquilita y de lo más decente. Y me dijiste, ¿dónde comen dos, comen tres? Ah, pues, ¿y uno con hambre? Pues claro. Escúchame bien, hijo de tu perra madre. Yo te invité porque creí que eras una vieja, no una rara. Querías pecar en Río Revuelto. Pues te equivocaste de cada... Ah, yo a mi mamacita respétela, parce. Aunque ella tenga la entrepierna ahí, una cosa como de un obrero, pues, ¿qué tiene? ¿Ah? Por eso me quiero ir para la Yuma. Ellas entienden estas cosas y las aceptan con normalidad. No, mamita, cálmese. Vea, yo soy de Medellín y ¿sabe qué? Yo acepto lo que sea. Yo soy open mind. Yo no la voy a tratar diferente por lo que es. No, pues, ¿cómo? Qué pecado. ¿Pero es que esto está diciendo Marta Mónica? ¿Está loca o qué? Ay, entonces tú estás así como atrapada en un cuerpo de hombre, como presa. Yo no estoy presa, yo soy feliz con lo que soy. Soy libre de hacer lo que quiera y con quien quiera. Allá ustedes con sus mentes cerradas y cavernícolas. Mente
cerrada y cavernícola. Mira, mija, lo que le voy a cerrar es el hoyo a puro plomo ciego. Pues gallo, ahí baile, pues mijo. ¿Cómo así? En mi casa usted no va a matar a nadie. Este no es el rancho de los aceros, aquí no cortamos cabezas. Así que mijo, me va respetando a mi Glu Glu porque ella trabaja para mí, me la respeta y no me le toca un pelo, pues. Cállese, cállese. Mejor me voy a largar de esta cosa antes de meterle plomo a todo el Pues mundo. sí, mijito, váyase, porque si no va a llamar a todos los guaruras para que lo pelen, ¿o yo? ¿Y sabe qué? Vaya donde su Josefina fea, horrorosa y desquítese con ella. Pues en resumen, aquí el Felipe tiene un gran futuro en este negocio, mi gallo. Deberías estar orgulloso de tu hijo. Por más que tuvimos problemas al principio, la primera misión fue todo un éxito, ¿que no? Claro que estoy orgulloso de ti, mijo. Yo siempre supe que tú ibas a ser un Lleva esa sangre quintanilla, pero bien en las venas. ¿Lo acero también? También lo acero. ¿Sabe qué? No se lo diga a su mamá. En cuanto yo termine la campaña, le voy a enseñar a usar un cuaderno de chivo. ¿Qué le parece? También quiero tener mi propia chamaquita. ¿Qué, Felipito? Calmado, ¿eh? A ver, Felipe. Me llamo Felipe, ¿ok? Ule, pues Felipe Quintanilla, usted se ganó su primer cerveza. No le vaya calando el alcohol, mijo. ¡Salud! Saludcita. Con Felipe. ¿Y a ti quién te dio permiso de estar tomando, Felipito? Felipe. Felipe, mija. Felipe, que aquí nuestro hijo se fue a su primer jala acá con el chavo y con el bebote. Se fueron para Gabacho a cruzar armas. Imagínense nomás. Un éxito el chamaco, un gallo de veras. Pero ustedes están locos. Es solo un chamaquito. A ver. Yo ya no soy un muchachito, ¿eh? Yo ya soy un hombre. Bueno, Josefina, tranquila, estaba con ellos. Yo no voy a discutir con una bola de borrachos. Mañana, cuando estés en tu sano juicio, Salvador, me vas a tener que oír. Y tú también, Erika. Vámonos a tu cuarto, Felipito. Vamos. Pero ya. Vamos. Espérese, pues que no lo regañe. Este chamaco hizo bien. ¡Órale, mendigo! ¡Date si te atreves! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Dale a la piñata y sácale la fruta! ¡Ándale! Pues la Miren nomás que trajo la corriente. Habla todo lo que quieras, indio. Nomás escucho tus chillidos de puerco. ¿Cómo? ¿El traidor? ¿Me vas a golpear de frente o vas a esperar que me voltee, canijo? ¿Eh? Me tienes miedo, se te ven los ojos. ¿Sabes que soy tan que todavía estás temblando antes de pegarme como escuincle? Solo falta que te rinchen los pantalones. Nadie quiere golpear al diablo, porque saben que nunca muere. ¡Grábenselo con tinta y sangre! ¡Yo no muero! Voy a salir de esta. Y cuando Colomicho esté bien enterrado, voy a ir personalmente por cada uno de ustedes. Voy a encontrar a su familia. Me voy a sus hijos. Y luego se los juro que los voy a... No das miedo, Amaro. Das lástima. ¡Suélteme! Bueno, ya. Tiempo fuera. A ver cómo va el partido. ¿Quién es el patrón, gonorrea? ¿Quién es el patrón? No, Amaro. Estos más no aprendieron nada. Diviértanse, colegas, que todavía queda toda la noche. Permiso. ¿Quién sigue? ¡Órale! ¿Qué aguanto? ¡Órale! Hijo de la chi... Tenemos
mundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.